Buenas, ¿cómo les va? Eh, Estoy aquí grabando este video para poder complementar un poco la clase de la semana pasada y que la semana próxima entonces podamos ver las dudas que hayan quedado en este video. Lamentablemente estoy sin cámara porque estoy en una computadora de escritorio, mi computadora está en reparación. Así que bueno, espero que sea haga. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, ahí tenemos entonces, recordemos que estábamos trabajando con series numéricas. Definimos cuando una serie numérica era convergente y estuvimos viendo el carácter de algunas series famosas. Trabajamos con la serie armónica, que vimos que era divergente. Trabajamos con la serie geométrica, que vimos que era convergente si la razón era menor que 1. Y bueno, ahora vamos a ver algunos resultados de convergencia para poder avanzar un poco más sobre este tema. El primer teorema entonces que vamos a ver dice que si tenemos dos series convergentes, la serie que tiene como término eh, genérico la suma de AN y BN, ¿sí? La solemos llamar serie suma, también va a ser convergente y converge a las sumas de las series, ¿sí? O sea, si esta converge a un número A y esta converge a un número B, entonces esta serie converge a A más B. Lo mismo va a pasar si multiplicamos el A sub n por un número real C. Esta serie va a seguir siendo convergente y converge a C por la suma de los A sub n. El tercer ítem nos dice que si tenemos una serie convergente, entonces el límite de los A sub n tiende a 0. Charlemos un poquito sobre esto. A ver, vamos a buscar un lápiz. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, charlemos un poco sobre esto. ¿Qué significaba tener una serie convergente? ¿Sí? Teníamos que las sumas parciales, ¿sí? Vamos a ponerle S sub K. Ay, me fue el lapicito. S sub K a la suma parcial, suma con N desde 1 acá. ¿Sí? Esto puede empezar desde 1, desde 0, como quieran, de los A sub n. Entonces, tener una serie convergente significaba que la sucesión de las sumas parciales tenía límite, era convergente. ¿Está bien? O sea que el límite, cuando k tiene infinito, de los S sub k, eso me daba un numerito S. Y a eso llamábamos la suma de la serie. Entonces, que los S sub k sean convergentes significaba que entre ellos estaban muy cerca. Está bien que la distancia entre un S sub k y el anterior, como límite, con k tendiendo infinito, tendiera a 0. ¿Se acuerdan? Eso tenía que ver con la cuestión de que al ser una sucesión convergente, se acumulaban todos cerca de S, y al estar cerquita de S, entre ellos también tenían que estar cerca.
Entonces, quiere decir que este límite tiende a 0. Ahora, ¿qué nos va a dar S sub k menos S sub k menos 1? ¿Sí? Bueno, la resta entre dos series, entre dos sumas parciales consecutivas, nos daba un término, ¿sí? Eso lo estuvimos viendo un poco en la clase pasada, ¿sí? Nos va a dar el A sub k. Bueno, ahora que el límite cuando k tiende a infinito del valor de A sub k me dé 0, esto también era un teorema de sucesiones, implicaba que entonces el límite cuando k tiende a infinito de los A sub k me dé 0. ¿Está bien? Bueno, tener k, tener n, es la misma historia, ¿sí? Esto lo único que me está indicando acá es la variable de la sucesión, ¿sí? Y bueno, y acá entonces podemos reescribir este límite con n, es lo mismo. No importa cómo se llame, ¿sí? Bien. Este límite, eh, este resultado, perdón, vamos a pasar, esto lo vemos después, es interesante, pero tenemos que prestar atención a dos cosas. Primero, que el recíproco no es cierto. ¿Quién es el recíproco? El recíproco sería que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0, entonces la serie converge. Ese es el recíproco de una proposición. ¿Sí? Esto es una forma lógica de decirlo. ¿Sí? No me salen las palabras, pero entonces, ese sería el recíproco de un teorema. La tesis se convierte en hipótesis y la hipótesis se convierte en tesis. ¿Está bien? Ese no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Bueno, porque tenemos un ejemplo de una función que no lo cumple. La serie armónica es una serie divergente, ¿está bien? Sin embargo, es divergente. Sin embargo, el límite cuando n tiende a infinito nos da 0. ¿Está bien? O sea que tenemos que tener cuidado de no usar mal este teorema. ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a usar? Vamos a usar lo que se llama el contrarrecíproco. ¿Sí? El contrarrecíproco, voy a escribir acá arriba. Dijimos que si tenemos A implica B, el recíproco era B implica A. Y el contrarrecíproco es no A, perdón, no B implica no A. Y estas dos proposiciones siempre son equivalentes. ¿Sí? Se demuestra lógicamente. Bien, ¿qué significa si nosotros teníamos el A sería tener una serie convergente y el B sería la tesis, el límite de los A sub n tiende a 0. Entonces, ¿qué sería tener no B? Sería que el límite de los A sub n no sea 0 o no exista también, porque en ese o no existe el límite. ¿Sí? A veces cuando queremos, ponemos esta notación, la estamos pensando como que este límite es un número distinto de 0. Si no existe, no lo puedo comparar con un número. ¿Está bien? Entonces, si este límite no es 0 o no existe, entonces la serie es no convergente, es decir, es divergente. El contrarrecíproco, el libro lo llama la prueba de la divergencia. ¿Sí? Es lo primero que cuando yo tengo una serie, que lo primero que voy a hacer es ir a mirar si es alguna de esas famosas que nosotros ya conocemos del carácter. Si no es ninguna de esas, entonces voy a ir a inspeccionar qué pasa con este límite. Si ese límite me da 0, estoy en problemas, voy a tener que ir a utilizar
otros criterios, cosas que vamos a aprender más adelante. Si el límite me da distinto de 0, listo, terminé, digo, la serie es divergente. ¿Qué es lo que nos pasa en este ejemplo? ¿Sí? Tenemos una serie que cuando n tiende a 3 a infinito, de n más 5 sobre n menos 2. No es una serie geométrica, no es una serie telescópica, no es la serie armónica, o sea, no conocemos nada de esta serie. Ahora, si nos ponemos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sub n, el a sub n sería n más 5 sobre n menos 2. Entonces, si nos ponemos a calcular este límite nos da 1. Por lo tanto, como no es 0, ya puedo aplicar el teorema y decir que esta serie diverge. ¿Está bien? Volvamos para atrás con las filminas para ahora retomar este ejemplo. ¿Sí? Teníamos acá un ejemplo para poder utilizar los dos primeros ítems del teorema. Entonces, tenemos que trabajar con esta serie. Dice, podemos probar que esta serie es convergente. ¿Cómo vamos a probar que es convergente? Observemos que acá tenemos un término, ¿sí?, al cual podemos llamar a sub n, otro término al cual podemos llamar b sub n, ¿m? Y si inspeccionamos estas series por separado, las estudiamos, ¿sí?, vemos que estas series son series que nosotros conocemos, ¿sí? Son series geométricas. Son series geométricas. Esta es una serie geométrica donde el A vale 1 y la razón vale 1/2, y entonces la razón es en valor absoluto menor que 1, por lo tanto es convergente, y si converge, el valor de la suma era A sobre 1 menos 1/2. ¿Sí? Bueno, habrá que hacer esta cuenta. Aquí tenemos que tener más cuidado porque si desarrollamos, también es una serie geométrica con razón igual a menos 3/5, en valor absoluto es menor que 1, así que va a ser convergente. Lo que acá teníamos que tener cuidado era cuál era la suma, ¿sí? ¿Por qué? A ver, vamos a ir al pizarrón para charlar un poco esto. Les voy a compartir un pizarrón. Sí, teníamos entonces serie con n de 0 a infinito de menos 3/5 sobre a la n más. ¿Bien? Entonces, cuando yo empiezo a desarrollar esto, que lo recomiendo hacer en un costadito, para cuando no tiene la pinta, ¿se acuerdan que para que la suma nos diera a sobre r teníamos que tener la serie geométrica tenía que tener dos formas especiales? ¿Sí? Lo vamos a recordar acá en un costado. Una era con n arrancando desde 0 a infinito, a por r a la n, ¿sí? Y eso era convergente siempre y cuando el valor absoluto de r fuera menor que 1 y nos daba la suma a sobre 1 menos n. Y la otra forma de escribir lo mismo es ahora empezar a contar desde 1.
¿sí? Pero como el primer término tiene que ser A, entonces R ya no puede estar elevado a la N. Tiene que estar elevado a la N menos 1. ¿Sí? Entonces, si arranca desde 0 o desde 1 y tiene esta o esta forma, estamos en presencia de las series geométricas a las cuales nosotros específicamente estudiamos cuál era la suma. Esta sigue siendo una serie geométrica, pero no sabemos que converge, pero no sabemos cuál es la suma. No podemos escribir directamente esto así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos maneras. Una manera es identificar quién es A, o sea, reescribir esto para poder identificar quién es A. ¿Sí? Por eso yo recomiendo, para poder hacer ese trabajo, es desarrollar un poco acá. Entonces desarrollamos para n igual a 2, para n igual a 0, perdón, me da menos 3 quintos al cuadrado. Para n igual a 3, tengo menos 3 quintos, perdón, para n igual a 1, tengo menos 3 quintos al cubo. Y así continúo. ¿Está bien? El primer término es lo que corresponde a la. Y aquí deberíamos tener A por R. Pero entonces podemos reescribir menos 3 quintos al cubo como menos 3 quintos al cuadrado por menos 3 quintos. ¿Sí? Y así podemos continuar. Entonces, una forma de poder cambiar algebraicamente esta expresión es escribir menos 3 quintos al cuadrado por menos 3 quintos a la n. ¿Sí? Y entonces, fíjense que si vamos desglosando estos términos, nos van a quedar exactamente los mismos que teníamos aquí. Y además, entonces ahora ya estamos en la forma que queríamos en alguna de estas dos verdes, en la primera, estamos en esta forma. Y entonces el A sería menos 3 quintos al cuadrado y R sería menos 3 quintos. Por lo tanto, esta serie es convergente porque la razón es menor en valor absoluto, menor que 1, y la suma nos da menos 3 quintos al cuadrado sobre 1 menos la razón, ojo acá, ¿sí? Que la razón era menos 3 quintos. Entonces, menos 3 quintos. ¿Está bien? O sea que nos termina quedando 9 sobre 25 sobre 1 más 3 quintos. ¿Está bien? Bueno, ahora hay que terminar esta cuenta para poder ver. Lo que yo les decía, para ver cuánto da exactamente la suma. Lo que yo les decía la clase pasada era que cuando vayamos a revisar acá, lo que nos tiene que quedar, voy a poner el puntero, cuando vayamos a revisar lo que nos tiene que dar la suma, que es esto, notemos que en el numerador nos queda el primer término de la serie, ¿sí? El primer término, que era menos 3 quintos al cuadrado, es el que nos tiene que quedar acá. Y en el denominador es 1 menos la razón. Entonces, controlemos esto. Siempre tengamos ese tip en nuestra cabeza, sabiendo que acá arriba nos tiene que dar el primer término sobre 1 menos la razón, para ver si este trabajo algebraico que hicimos acá lo hicimos bien. Entonces, acá vemos si realizamos esta operación. ¿Sí? Realizamos esta operación, la suma entonces de esta serie nos da 9 sobre 40. Bueno, vayamos ahora entonces a
resolver nuestro problema original, el problema original que teníamos, que era encontrar o poder determinar si la serie era la suma con n desde 0 a infinito de, me olvidé, 3 un medio a la n menos 3 quintos a la n más 2 es convergente. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahora que vimos que la serie esta era convergente y vimos que la serie que tenía geometría, que tenía razón menos 3 quintos, también era convergente. ¿Bien? Ahora, yo tendría que utilizar el teorema que vimos al principio y ese me hablaba de que si yo tenía dos series convergentes podía decir que era convergente la serie que tenía como término genérico la suma de AN más BN. ¿Está bien? Ahora, yo aquí no tengo una suma, tengo la resta de estos dos términos. ¿Sí? Acá tenemos la resta, no tenemos la suma. Bueno, ¿podremos usar igualmente este teorema? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque teníamos abajo otro ítem que nos decía que también era convergente multiplicar la serie cuyo término genérico era la multiplicación de una constante por el b sub n. Entonces, en particular, si esta constante es menos 1, si nosotros tuvimos que la serie que tenía razón, la serie geométrica que tenía razón menos 3 quintos, era convergente, ¿sí? Y nos da, era convergente a 9 sobre 40. Entonces, aplicando ese otro ítem del mismo teorema, tenemos que la serie va a tener menos 3 quintos, el término feliz a la n más 2. Está medio lento esto. Acá va un 3. También va a ser tangente y la suma va a ser menos 9 sobre 4. Entonces, ahora podemos pensar esta misma expresión, ¿sí? Que tenemos aquí. Vamos a ver el puntero. Esta misma expresión que tenemos aquí, la podemos pensar como el a sub n más el b sub n, que es este, cuyo término genérico es menos 3 quintos a la n más 2. Entonces, estas dos series son convergentes y por lo tanto esta también va a ser convergente. ¿Está bien? Esta también va a ser convergente. Y la suma de esta serie entonces va a ser la suma de las dos. Una nos daba 6, si no recuerdo mal, y la otra nos da menos 9 sobre 4. Estamos de acuerdo entonces cómo trabajar con este
ejercicio. Lo importante es, fíjense, que yo trabajé por separado las series geométricas anteriores, ¿sí? Trabajé esta por un lado, comprobé que era convergente y que me dio la suma. No sé mucho. La otra la habíamos hecho en la otra filmina. En la filmina. Vimos también que era convergente esta por separado. ¿Sí? Eso lo tenemos hecho en la filmina, lo escribimos. Entonces, después de que vi que esta era convergente y que la serie que tiene este término era convergente, entonces puedo aplicar el teorema y decir que la suma o la resta, utilizando esta propiedad, es convergente y converge a la suma o a la resta de las sumas de cada una. Bien. Sigamos entonces. Adelante. Perdón, aquí tengo que ir. Bien. Acá entonces les dejo unos ejemplos para trabajar. Fíjense que el primer ejemplo que tenemos, que es este, es el que tuvimos trabajando en la paradoja de Zenón, el primer ejercicio introductorio que vimos, que queríamos calcular el tiempo que tarda un corredor de llegar a la meta. Y habíamos observado que esto nos tenía que dar 2t. Que tenía que ser igual a 2t. ¿Sí? Bueno, ahora ya estamos en condiciones de demostrar. Esta era la serie que nos quedaba a medida que íbamos sumando todos los tiempos en los cuales tardaba en hacer algún pedacito del recorrido. Entonces, bueno, ahora pueden probar, porque esta es una de las series famosas, pueden probar que el tiempo empleado en recorrer toda la carrera es 2t. Bueno, acá tenemos algo para jugar algebraicamente, como estuvimos haciendo hoy, y esta es otra de las series famosas. Así que les dejo todo eso de tarea. Con eso ya podemos hacer aquí, podemos hacer todos los ejercicios de la sección 11.2 del Stewart, el capítulo 11, ¿sí? De la séptima edición, que están sugeridos en el notas de clase. Bien, vamos a pasar ahora, nos quedaba dentro de las series famosas poder encontrar el carácter de una P-serie. Pero antes de poder trabajar con una P-serie, vamos a estudiar, hacer un paréntesis y estudiar una integral especial. Tenemos entonces una función integrable en un intervalo AB, perdón, en un intervalo A más infinito, donde ese A puede ser cualquier número real. Y entonces la integral entre A y B, donde B es cualquiera en A más infinito, así que B es cualquiera perteneciente a ese intervalo, va a estar absolutamente bien definida y se va a poder calcular. ¿Sí?
Entonces, tiene sentido poder realizar la siguiente definición. Tenemos una función integrable, entonces en el intervalo a más infinito, vamos a llamar integral impropia de tipo 1 al siguiente número. Límite cuando b tiende a infinito de la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y lo vamos, siempre que ese límite exista, y lo vamos a expresar entonces con esta expresión, en donde ahora los extremos de integración son a, y en el extremo superior tenemos al infinito. ¿Sí? Recordar entonces que no es que estamos operando con el infinito, sino que esto es una notación para poder escribir, para poder calcular este límite, ¿sí? Que está perfectamente definido porque estos números existen y dependen del valor de b. Bien, hay dos tipos de integrales impropias, eso lo pueden ampliar un poquito más en el capítulo 7 del Stewart. Hay dos tipos de integrales, nosotros solamente nos vamos a manejar con la de tipo 1 porque es la que necesitamos específicamente para, eh, para estas materias. Entonces, acá ya empezamos a hablar de criterios, que son los criterios que vamos a estudiar en esta sección. Poder determinar la suma de una serie no es cosa fácil. Nosotros estuvimos viendo y trabajando con series que ya están estudiadas. Pero muchas veces solamente vamos a poder encontrar el carácter y no vamos a poder encontrar la suma. Entonces lo que vamos a ver son criterios para poder determinar si una serie es convergente o divergente cuando no sea ni geométrica ni telescópica. Donde en esos casos hasta podemos encontrar la suma. El primer criterio que vamos a ver es el llamado criterio de la integral. Entonces, el criterio dice, necesitamos una función seccionalmente continua. Recordemos que era ser seccionalmente continua. ¿Sí? Una función es seccionalmente continua si tiene un número finito de discontinuidades evitables o no evitables de salto finito. ¿Sí? O sea que va a tener la gráfica de esta función en el intervalo 1 más infinito, o agujeros, o si tiene saltos, son saltos finitos. Fíjense que dice un número finito. Como número finito también podemos pensar que no tiene discontinuidades, o sea que es una función continua. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo una función seccionalmente continua. Recordemos que las funciones seccionalmente continuas eran integrables. ¿Sí? Positiva y decreciente sobre el intervalo 1 más infinito. Y además definimos una sucesión a sub n apoyada sobre esa función, ¿sí? A sub n igual a f de n para todo n natural. Entonces, el criterio de la integral me dice que la serie de los a sub n es convergente si, solo si, la integral impropia de tipo 1 de f de x en el intervalo 1 más infinito es convergente. Ser convergente quiere decir que el límite existe. ¿Está bien? Y después tenemos también si la serie diverge, si solo si la integral impropia es divergente. Es decir, ese límite que habíamos definido no existe. ¿Está bien? Este criterio entonces es un criterio que vamos a utilizar cuando veamos que el a sub n
nos da rápidamente una idea de cómo definir una función seccionalmente continua, positiva y decreciente, y además fácil de integrar, ¿sí? Fácil de poder encontrar esta integral. En particular, nosotros lo vamos a utilizar ahora para poder encontrar el carácter de una P-serie y demostrar que esta serie va a ser convergente si solo si el límite nos... si solo si P es mayor que 1. Entonces vamos a ir a un pizarrón para demostrar todo. Bueno, entonces tenemos una P-serie. A ver si vamos a poner más, más grande el pizarrón y ahora me queda esto. Bueno, vamos a poner entonces una P-serie. Recordemos la definición de las P-series eran con P cualquier número real menos el 1. ¿Está bien? Menos el 1 porque cuando P es igual a 1 tengo la serie armónica que ya es famosa por sí misma. Bien, entonces esto va a arrancar con n desde 1, ¿no? Bueno, entonces definamos la función f de x igual a 1 sobre x a la p, ¿sí? Fíjense que para algunos valores de p, o sea, para los distintos valores de p va a cambiar el dominio de esta función. Para algunos valores de p, esta función estará definida para los reales menos el 0 y para otros estará definida para los reales positivos. Pero como nosotros queremos esta función utilizarla para trabajar con la serie, entonces nos interesan los reales positivos y en particular nos interesa el intervalo 1 más infinito. Es ahí donde vamos a trabajar. Bien. Esta función es positiva, continua y decreciente. Todo esto que yo escribí acá, tan lindo en un solo renglón, hay que justificarlo. Bueno, la justificación que es positiva es obvia. Como x es un número positivo, entonces x a la p es un número positivo y 1 sobre x a la p también es un número positivo. Que es continua es porque en este intervalo no se anula el denominador. Y que es decreciente, tenemos dos opciones. Una opción es demostrar a través de las reglas de las propiedades de las desigualdades, o sea, utilizando la definición de función decreciente que vimos en cálculo 1, ¿sí? Tomamos un x1 menor que un x2 y demostramos que f de x1 es mayor que f de x2. Y la otra forma de probarlo es viendo que la derivada es menor que 0 en el intervalo 1 más infinito. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras va a estar bien. Hay veces en donde la derivada es la única opción posible. Eso va a depender de la función.
pero cualquiera de las dos maneras en la que prueben que la función es decreciente va a estar bien, ¿sí? Pero tienen que justificar cada una de estas cosas que yo escribí así tan bien. Bueno, ahora vamos entonces a ver qué pasa con la integral propia de esta función. Entonces, vamos a calcular primero, hacer una cosa más cortita, la integral entre 1 y b, con b un número positivo, de 1 sobre x a la p diferencial de x. Entonces, como p es un número distinto de 1, esto lo podemos pensar como una potencia y reescribir esta integral. Acá hay un b, ya se empiezan a mezclar el b y el p, como x a la menos p. En realidad, si p es igual a 1, también podemos escribir esto, ¿no? No tenemos problema. Donde necesitamos que p sea distinto de 1 es para calcular la primitiva, ¿sí? Entonces, como esta es una función continua en este intervalo, el segundo teorema fundamental del cálculo me decía que puedo calcular esta integral encontrando una primitiva de esta función y haciendo barrow, evaluando ambos extremos. Entonces, esta función, una primitiva, como es una función potencia, es x a la menos p más 1 sobre menos p más 1, y eso evaluado entre 1. Bien, entonces esto nos va a quedar b a la 1 menos p menos 1 sobre 1 menos. Entonces, notemos que b es un número real, positivo, ¿sí? Y que nosotros vamos a tener que calcular el límite para poder determinar si la integral impropia converge o no. Vamos a tener que calcular el límite cuando b tiende a infinito de esa expresión que está ahí, 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p. ¿Bien? Bien. Entonces, b es un número positivo. Por lo tanto, esta expresión, ¿sí?, en donde tengo la variable, ¿sí?, hay que notar que la variable es b, la variable está en el denominador, en la base, ¿sí? Entonces, este límite me va a dar infinito si 1 menos p es un número positivo, y me va a dar 0 si 1 menos p es un número negativo. ¿Está bien? Quiere decir que este límite es igual. Si 1 menos p es un número negativo, entonces quiere decir que p es más grande que 1. El valor del límite es 1 menos 1, perdón, sobre 1 menos p. O lo que es lo mismo, 1 sobre p más 1. En cambio, si 1 menos p es un número positivo, quiere decir que p es menor que 1, ese límite nos da infinito. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La integral impropia de tipo 1 va a ser convergente. ¿A qué converge? Converge a 1 sobre p menos 1, pero eso a nosotros no nos interesa, solamente nos interesa el carácter. Entonces, esta es convergente, por lo tanto, según el teorema, convergente si
P es menor que 1, ¿no? Por lo tanto, esta serie, que arranca desde 1 a infinito, de 1 sobre n a la p, converge si p es menor que, es mayor que 1. Acá lo dije mal, ¿no es cierto? Esto convergente si p es mayor que 1, y acá lo mismo. Está escribiendo mal la conclusión que sacamos. Si p es mayor que 1, y esto es si p es mayor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces repito, la integral impropia entre 1, la integral impropia de 1 sobre x a la p en el intervalo 1 infinito es convergente si p es mayor que 1, por lo tanto, por el criterio de la integral, sabemos que esta serie, una p serie, es convergente si p es mayor que 1. Y además, sacamos algo más nosotros cuando calculamos esta integral. Sacamos que además esta integral es divergente si p es menor que 1. Por lo tanto, también tenemos que esta serie es divergente si p es menor que 1. Quiere decir que esta serie converge solamente cuando p es mayor que 1. ¿Sí? Por eso es que teníamos un sí solo sí. Bueno, entonces ahora ya tenemos estudiada una serie más, ¿sí? La última de las famosas. Pudimos entonces determinar este tema. Bien, con todo esto que vimos hoy, entonces pueden trabajar con la sección 11.2 completa y con la 11.3 completa. Que tengan una excelente Pascua, feliz entre sus seres queridos. Aprovechen estos días para hacer un equilibrio entre el estudio y el descanso, que es muy importante también descansar. Así que, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de esta materia, pero ya en vivo y esperemos que con cámara. Hasta luego.